Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Vamos a ver un nuevo tema. Vamos a ver el uso del verbo be o el verbo do, cuándo es que utilizo uno y cuándo utilizo el otro. Vamos a recordar algunas reglas gramaticales. Espero les guste esta clase. Be or do. Ser o estar, o también lo puedo utilizar como hacer. Y el verbo do, que es hacer. El verbo ser o ser o estar. Hi, I'm Jim. Hola, soy Jim. She isn't very friendly. Ella no es muy amigable. Are you German? ¿Eres alemán? I can't talk. I'm driving. No puedo hablar. Estoy conduciendo. They aren't working today. Hoy no están trabajando. Is it raining? ¿Está lloviendo? Usamos el verbo be como un verbo principal y también lo vamos a usar para formar el presente continuo. Aquí el verbo be es un auxiliar del verbo. Para el verbo dos, que es hacer, ¿cuándo lo utilizamos o cómo lo utilizo? Do you speak English? ¿Habla usted inglés o hablas inglés? Where do they live? ¿Dónde viven? They don't have children. No tienen hijos o ellos no tienen hijos. Does your sister have a job? ¿Tu hermana tiene trabajo? What does your father do? ¿Lo que hace tu padre? Alan doesn't like jazz. A Alan no le gusta el jazz. Nosotros usamos el hacer o no hacer, ¿sí? Does y doesn't, para hacer preguntas y para formar oraciones negativas en presente simple. Recordemos eso. También recordemos que lo utilizamos con la forma así y quasi. Recordemos, así que es, por sus siglas en inglés, Auxiliary Subject Infinitive. Y quasi es Question Auxiliary Subject Infinitive. Entonces recordemos que para las order question tenemos que utilizamos what, where, when, how many, etcétera, ¿no? Entonces, para hacer esa estructura utilizamos también el do y el dos. Observemos que el verbo do también lo usamos como un verbo principal. Recordemos que sí lo podemos usar como un verbo principal. Por ejemplo, I'm doing my homework. Estoy haciendo mi tarea. Recordemos que ya estoy hablando en el tiempo presente continuo y como decía hace un rato, el verbo do lo voy a utilizar para formar oraciones en presente continuo o bien el verbo be. En este caso, para el presente continuo utilizo el I am, ¿no? Que es el verbo be. Y el verbo doing lo estoy utilizando como verbo principal. Does he do the housework? El verbo does lo estoy utilizando como auxiliar. Tengo el auxiliar, subject y el verbo en infinitivo. Recordemos la forma así. Auxiliary, subject and infinitive. Tengo aquí el dos, que es el auxiliar, subject y infinitive, que es el verbo, y después tengo el complemento. Entonces estoy utilizando el verbo do, en este caso como auxiliar, ¿no? ¿Qué van a hacer ahora? Van a hacer los siguientes ejercicios, los van a copiar en su libreta. Por favor, van a ir rellenando los espacios en blanco, completando los diálogos ya sea con hacer o hacer o bien am, is, are, dependiendo de lo que ustedes crean, como en el ejemplo. Do you speak German? ¿Hablas alemán? Y la persona B contesta, yes, but I don't speak it very well. Sí, pero no lo hablo muy bien. Entonces, en cada uno de los ejercicios en donde se encuentran los espacios en blanco, ustedes tendrán que ir colocando el verbo que ustedes crean que es conveniente, ya sea el verbo be o el verbo do. Recuerden que deben verificar bien de qué persona están hablando para poder colocar el verbo. ¿Sí? Ahora bien,
El siguiente ejercicio, van a colocar las frases en la columna correcta. Tengo por ahí hambriento, que le gusta el heavy metal, está cansado, está esperando por un amigo, está estresado, tiene un coche, escuchándome, conocer a esas personas. Entonces ustedes van a elegir en qué columna la van a colocar. Si utilizarían, si hacen la pregunta, ¿Are you hungry? ¿Cómo es que tengo que formular esa pregunta? O bien, ¿do you? ¿Y cuál de estas frases colocaría de este lado? Entonces, es lo único que tienen que hacer para esta semana. Por favor, vean con calma. Ya saben, si tienen alguna pregunta, pues me mandan un WhatsApp o me mandan un correo al número que aparece aquí. Y pues espero les haya sido de utilidad esta pequeña explicación y no olviden hacer sus trabajos. Hasta luego.